Estamos viendo la tefilá, que en principio dentro del Ilhot Tefilá estamos viendo la primera braja de la unidad, solamente para entender la lógica con la que funciona. Entonces habíamos visto hasta Elokeinu Elokea Botenu, y después vimos por encima Elokea Abraham, Elokea Yitzhak, Elokea Jacob. Muchas gracias. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Estábamos viendo la primera, ¿cierto? Vimos lo que Abraham, lo que Yitzhak, lo que Jacob, que era una redundancia sobre lo que Abotenu. Porque si dice nuestro Dios y Dios de nuestros antepasados, cuando nosotros decimos Abotenu, cuando nosotros decimos nuestros padres, nuestros antepasados, nos referimos a Abraham, Yitzhak y Jacob. Hay una segunda redundancia, que es la redundancia de Eloque Abraham, Eloque Yitzhak, Eloque Jacob. Podría haber dicho Eloque Abraham, Yitzhak y Jacob. O sea, cada uno es como si fuese un nombre independiente. Eloque Abraham, otro es Eloque Yitzhak, otro es Eloque Jacob. ¿Cuál es la lógica de que hayan hecho esta diferencia? ¿Y por qué la redundancia con la primera vez? Entonces dijimos la vez cuando estábamos hablando, que hace 2 semanas creo que fue, dijimos que es porque cada uno estableció un canal de comunicación específico, que son los canales sanos para tener una comunicación con Dios. El canal de Abraham fue el canal de Gesed. Y cuando hablamos de ese canal, es difícil entenderlo directamente. Hablamos siempre de que Abraham era Amud HaGesed, el pilar de la bondad. Es decir, el pilar, ¿cierto? Sobre 3 cosas se sostiene el mundo: sobre la Torá, la Bodá, el Gimnut Hasadim, ¿sí? Sobre la Torá, sobre el servicio y sobre los actos de bondad. Decimos que Abraham era el que hizo los actos de bondad. O sea, como él hizo tanta bondad, que era tan bueno que correspondía a ese pilar, a esa forma de sostener al mundo. Ahora, es extraña la forma en que se refiere la Torá a eso de que era tan bueno, porque en el fondo expulsó a su hijo con una ubre de agua y una hogaza de pan junto con su mamá al desierto, y decimos que era re bueno, era súper bueno, era tan bueno, fue y dependiendo del Mefaresh, mató a su hijo, a Yitzhak. Respecto de la bondad, no se quiso asociar con Lot, hizo una guerra, ¿no? Está todo bien, buena onda, fue bueno, pero ¿a qué se refiere con bondad? Entonces, ¿cuál es la bondad a la que se refiere? Entonces, en el momento en que hablamos así en profundidad de la tefilá, dijimos que el concepto de bondad es que hizo bondad con el Kadosh Baruj Hu, lo que sea que eso signifique. Vamos a tratar de explicarlo un segundo. ¿Cómo se puede hacer bondad con el Kadosh Baruj Hu? El objetivo de Kadosh Baruj Hu es dar de su bien, o darse, a los seres humanos. Eso es lo que nos dice nuestro Jajamín. Para dar de sí a los seres humanos, creó a un ser humano que tiene libre albedrío. Y el libre albedrío implica que el ser humano puede querer estar con Dios y puede no querer estar con Dios. Y eso lo hemos visto innumerables veces. Ahora, dado que el hombre puede querer estar con Dios o puede no querer, Dios decretó que la forma de acceder a estar con Él tiene que ver con una forma de reconocerlo, ver que Él existe. El gran problema que generó Adam Arishon, el Kilkul, la destrucción, el daño que generó Adam Arishon cuando comió del fruto, es que ocultó la presencia de Akadosh Baruj Hu en el mundo. ¿Sí? Desde la parte de que Abraham se bondad con Hashem, ¿cómo pasamos de ahí al libre albedrío? Estoy explicándolo. A partir desde el principio, que es, dado el libre albedrío, yo tengo la opción de escoger recibir de Dios o no recibir de Dios.
¿Qué es lo que sucedió? Fue que Adam Arishon escondió la presencia de Dios en el mundo. Antes de Adam Arishon, la existencia de Dios era evidente, patente para Adán en todo momento. Y toda la existencia física era evidentemente una manifestación de la voluntad divina. Después de que comió el fruto, lo fundamental que uno ve es lo físico y no ve la presencia divina detrás de las cosas físicas que uno presencia. Vino Abraham vino y lo que quiso mostrar y descubrió que lo que Dios quiere es ser visto a través del velo de la realidad, a través del Olam. Dios quiere que la gente lo conozca, así que salió a enseñar. Y este es el truco. En realidad no fue el primer monoteísta, como mucha gente cree, porque todas las generaciones anteriores fueron monoteístas. Estaba Adán, que fue monoteísta y conversó con Dios. Shem, estuvo Caín, Ebel, los tres eran monoteístas. Shem y todas sus generaciones eran monoteístas, como todas las que escribe la Parashá Bereshit. Hasta Noah. Noah conversó con Dios, también era monoteísta. Sus hijos eran monoteístas. Después de Set era el hijo de Adán. Shem era el hijo de Noah, del que vino del que vino Eber. Y Shem y Eber enseñaron monoteísmo hasta la llegada de Abraham vino. O sea que no fue el primero y no el único que sabía del monoteísmo. Fue el primero que salió a enseñar, a hacer kiruv, a enseñar que Dios existe. ¿Para qué lo hizo? Porque descubrió que esa es la única forma en que Dios puede cumplir con su objetivo. Si la gente no sabe que Dios existe, entonces no se puede conectar con Él. Entonces Abraham hizo Gesed con Akadosh Baruj Hu, en el sentido que fue a mostrar que Dios existe para que Dios pueda lograr su objetivo. Quiso cumplir con la voluntad divina. Sí, pero no puede forzarme a algo que depende de mi libre albedrío. Y en mi libre albedrío estaba el no haber aprendido. Y una generación que no aprende, la próxima no sabe. ¿Qué pasó en el tiempo de la Shoah? Hasta el tiempo de la Shoah, excepto en Alemania, la asimilación del pueblo judío en el mundo era más o menos de un 3%. Excepto en Alemania, que era como del 90%. ¿Sí? En el resto del mundo era como un 3%. Repentinamente, después de la Shoah salió un montón de gente al mundo, judíos, que no eran los que sabían Torah, era la gente que no sabía Torah en general, la que se logró escapar. Y por lo tanto llegaron a todas partes gente que cumplía a veces y sabía, pero sabía lo suficiente para hacer, no para enseñar. Y como no sabía enseñar, la segunda generación no supo nada y se perdió. Y la tercera generación prácticamente salió sin ningún conocimiento de Torah y se asimiló casi completa, que es la generación en la que estamos, la generación de ustedes, no sé si es la tercera o la cuarta, pero la mía es la tercera, y en mi generación hay muy poca gente que haya sabido Torah antes del proceso de Teshuvah que se está viviendo en este periodo, donde prácticamente no se sabía nada. Entonces es exactamente lo mismo. Si una generación decide no cumplir o no hacer o no saber, la generación siguiente no le resulta fácil ver la realidad de la forma en que nosotros vemos la realidad. La tercera generación es muy difícil que lo logre y la cuarta no tiene cómo. El Rebbe de Lubavitch, no suelo citarlo yo a él, pero el Rebbe de Lubavitch solía decir que esos son lo que dice el Pasuk en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dice que Dios es un Dios celoso, que castiga las transgresiones de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué significa eso, Israel? ¿Por qué no lo castiga siempre? Porque después de la cuarta ya no hay más. Después de la cuarta generación, la quinta generación ya no es parte del pueblo.
se perdió. También lo decían con los cuatro hijos en el Seder de Pesach. El Jajam, el Tam, el Rasha y el Shen no Yodea Lishol, ¿sí? Y él decía que ese era el orden. El Jajam era el que sabía, el Tam, uno simple, el Jajam es sabio, sabía y le transmitía al Tam, al simple. El simple aprendía lo suficiente para hacer, pero no suficiente para transmitir. Venía al Rasha, que venía con preguntas que el Tam no puede contestar, y entonces queda al final el que no sabe preguntar. ¿Y cuál es el quinto hijo? No está, ya no está. La relación también del revés. Entonces, este es justamente el punto. Y lo que vino a hacer Abraham vino a revertir el ciclo. Vino a enseñar. ¿Para qué enseñó? Para que la gente pudiera acercarse si quería. ¿Okay? Entonces vino a hacer Gesed con Akadosh Baruj Hu. La forma en que Dios lo trató, y esta es la parte interesante, es que Dios lo trató con pruebas para que se pudiera acercar. Azarán y Sionot, ¿sí? Con 10 pruebas se probó a Abraham Avinu, y Amad y las pasó todas para probar cuánto cariño tenía Abraham por Dios y cuánto cariño tenía Dios por Abraham también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo cada prueba le permitió acercarse más a Dios. No era una prueba para castigarlo, sino una prueba que le permitía a Abraham acercarse más a Kadosh Baruj Hu. Entonces, también hizo mucho Gesed con Abraham. Sí, pero la forma en que lo hizo no es lo que nosotros llamamos el Gesed, no es que se lo regaló. Le permitió que él fuera avanzando. Eso es lo que hizo. Ahí está. ¿Ok? Yitzhak tuvo una relación distinta. Entonces la relación es, yo hago Gesed en el sentido de yo quiero hacer que a Dios le vaya bien y hago lo que Dios requiere de mí para que su plan se cumpla. Dios me ayuda a que yo me acerque. La forma en que me ayuda a que yo me acerque es con pruebas. No necesariamente es algo fácil, pero es una forma para que yo pueda crecer. ¿Okay? Yitzhak, su relación fue la relación de Din. Él, está escrito que nunca transgredió, nunca cometió una transgresión. Y eso es dificilísimo de absorber, ¿verdad? No cometer una transgresión significa no equivocarse nunca.